Hola, en este video voy a explicar un poquito y de manera muy resumida la Revolución Libertadora. Y para ello voy a decir que la Revolución Libertadora abarcó desde 1955 hasta 1973 y se caracterizó por ser un periodo de la historia argentina marcada por gobiernos dictatoriales. Surge la Revolución Libertadora como consecuencia del golpe de Estado que le realizan a Perón el 16 de junio de 1955 con el bombardeo a la Plaza de Mayo. El objetivo era matar a Perón. Perón logra escaparse, se refugia en un búnker y luego se da al exilio por 18 años. Frente a esto, el 23 de septiembre de 1955, Eduardo Lonardi asume o presta juramento como presidente provisional junto con Isaac Rojas, que era almirante, como vicepresidente. Y con esto comienza la etapa de la Revolución Libertadora. Las principales características que tuvo el gobierno de Eduardo Lonardi fueron que duró muy poquito tiempo, duró solamente 52 días, ya que Eduardo Lonardi fue derrocado por un sector liberal de los golpistas, pero además él tampoco iba a poder continuar con el mandato porque padecía de cáncer y finalmente en marzo de 1956 fallece. Su orientación era nacionalista católica, no quería a Perón de vuelta, pero no quería derrocar los derechos constitucionales que se habían logrado durante su gobierno, que eran básicamente los regulados en la Constitución de 1949, que eran los derechos sociales y laborales. Él no intervino, la CGT nombró a Luis Ceruti, que era dirigente de la UOM, como ministro de Trabajo y adoptó un lema que venía de Justo José Urquiza, que era ni vencedores ni vencidos, con lo cual él intentaba, a través de esta frase, tener una acción más bien conciliatoria. Por su parte, el ala liberal del golpe, que estaba encabezada por Rojas, no quería a Perón ni tampoco querían las reformas de la Constitución del 49. Por ende, no quería estos derechos sociales y laborales, y la política que proponía Rojas era una política económica dirigida al sector conservador. La CGT, que había sido creada por Perón, negoció durante este periodo o esta presidencia de Lonardi su subsistencia con el gobierno de facto y se les permitió, por supuesto, su existencia si eliminaban de su preámbulo, o sea, del estatuto que los agrupaba, la adopción a la doctrina peronista. Y por supuesto si renunciaban al 17 de octubre como feriado. Por lo tanto, si ellos aceptaban eso, las tensiones se iban a calmar. Los sectores peronistas se organizaron más o menos a fines de octubre con una silbatina en contra del vicepresidente de Rojas. La CGT pidió al gobierno que no se involucraran en los sindicatos bajo la amenaza de huelga. El ministro de Trabajo de este gobierno de facto, que era Luis Ceruti Costas, rechazó esta propuesta que le hace la CGT y por supuesto deja sin efecto el acta que se había firmado con ellos. Entonces ahora los dirigentes de la CGT tenían que acceder al cargo por elecciones que eran controladas por las Fuerzas Armadas. Bien, el área liberal formó lo que se llamó la Junta Consultiva Nacionalista del Gobierno Militar, que estaba presidida por Rojas y que funcionó como poder legislativo, es decir, con atribuciones para crear leyes.
El 13 de noviembre de 1955, un golpe de Estado depuso a Leonardi por considerar su política incompatible con las convicciones democráticas de la Revolución Libertadora. Y así es que asume la presidencia Aramburu. Aramburu es el segundo presidente de esta revolución libertadora que gobierna desde el 13 de noviembre de 1955 hasta 1958. Él asume con Isaac Rojas como vicepresidente. Aramburu adopta una línea dura frente al peronismo, lo proscribe directamente. El 15, el 16 y el 17 de noviembre de ese año, la CGT llama a una huelga y el gobierno reacciona encarcelando a más de 9.000 dirigentes sindicales. La CGT y la mayoría de los sindicatos comenzaron a ser cada vez mayormente intervenidos por parte del gobierno. En este periodo también se disuelve el Partido Peronista por el decreto 3855 de ese mismo año, 1955, y se prohíbe la propaganda peronista. Se prohíbe la palabra Juan Domingo Perón y todo aquel que la dijese era castigado con la pena de 6 años de prisión. Las provincias que había creado el peronismo, que se llamaban Provincia Eva Perón y Provincia Presidente Perón, volvieron a sus nombres originales, que eran el de La Pampa y Chaco. De este modo se inicia un largo periodo de proscripciones del peronismo que se extienden hasta 1973, en donde la resistencia peronista surge, por supuesto, de una manera clandestina. En 1955, Aramburu considera que era necesario levantar la proscripción a Perón y su vicepresidente, Isaac Rojas, se opone férreamente. Por supuesto, otra de las características principales que tuvo este gobierno es que se deroga la Constitución Nacional de 1949 y se retoma a la primera Constitución de 1853. Esta decisión fue duramente criticada, ya que el presidente carecía de poder para dictar leyes y por lo tanto modificarlas. Esto comienza a generar un montón de controversias con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, logrando así que renunciaran 5 de sus integrantes. Bien, que eran todos los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Bien, el gobierno convoca a una convención constituyente para que se convalidara esta decisión de la derogación de la Constitución Nacional, y esa convención estaría constituida por miembros electos por el pueblo, en donde, por supuesto, el peronismo, como estaba proscripto, no podía participar. Se creó esta convención y esta convención derogó la Constitución de 1949, pero dejó que subsistiera el artículo 14 bis, que habla básicamente de los derechos sociales y de los derechos laborales. El 9 de junio de 1956 se produce un levantamiento cívico-militar en contra del gobierno de Aramburu, que está liderado por Juan José Valle y Raúl Tanco. El gobierno estaba preparado para recibir un ataque y respondieron matando a 32 civiles y militares. Rojas, por supuesto, ordenó el fusilamiento de Valle. Como otra de las características propias de este gobierno, podemos enunciar que se aprobaron asignaciones familiares para empleados de comercio, regulación laboral para trabajadoras domésticas, indemnización por despido, vacaciones pagas y otras de índole laboral social.
Se invirtió en obras públicas, se reabrió el Teatro Judío de Buenos Aires, se censuraron por supuesto diarios peronistas y se encarceló a sus directores, y las universidades comenzaron a retomar su autonomía. A continuación viene la presidencia de Arturo Frondizi, que se da desde 1958 hasta 1962. ¿Cómo llega Frondizi al poder? Del siguiente modo. Aramburu llama a elecciones en febrero de 1958 y Frondizi logra, con el apoyo de Perón, llegar a estas elecciones con la promesa de que si él ganaba las elecciones iba a levantar la proscripción al peronismo. Por supuesto, Frondizi, que tenía el apoyo de Perón, logra alcanzar la presidencia con el 49% de los votos. Las Fuerzas Armadas desconfiaban de él y de su alianza con Perón. Sin embargo, lo dejaron gobernar. Las principales medidas de Frondizi fueron aumento de los sueldos, aprobación de las leyes de asociación profesional, amnistía a los presos políticos, es decir, perdón a todos aquellos presos que habían sido encarcelados injustamente o que eran presos políticos, pero no levantó la proscripción a Perón. No levantó la proscripción sobre Perón, que había sido una de sus promesas de campaña. La ley de promoción a las inversiones extranjeras también se dio, lo que llevó a que se pudiera recuperar así la industria nacional. Pese a ello, la inflación continuó y los impuestos aumentaron. La política económica de Frondizi fue una política económica desarrollista. Acá se da lo que se conoce como la batalla del petróleo, que es una firma de un contrato de explotación de petróleo que hace la Argentina con Estados Unidos y básicamente permitía a Estados Unidos poder explotar yacimientos petrolíferos en Argentina. Por supuesto, con esto se gana el gran descontento de la oposición. Frondizi también impulsó la ley de enseñanza libre, autorizaba la creación de universidades privadas que otorgaban títulos. También recibió muchas críticas y una gran conflictividad en el sistema social, más los reclamos de los militares, ante lo cual decidió tomar una política represiva, con lo conocido como el Plan Conintes, que autorizaba la represión y la toma de medidas judiciales por parte del Poder Ejecutivo. En 1962 se realizaron las elecciones de gobernadores y el Poder Ejecutivo autorizó por primera vez al peronismo presentarse, pero con otro nombre. O sea, no podían presentarse como partido peronista, sino que tenían que presentarse con otro nombre. Así es que este neoperonismo pudo presentarse en las elecciones y ganar en la mayoría de las provincias. Frente a este planteo de los militares, Frondizi, que por supuesto estaban en contra de esto que Frondizi había permitido, es que Frondizi intenta anular esos comicios, o sea, intenta volver atrás con las elecciones que se habían dado en las provincias. Por supuesto que no pudo lograrlo, las Fuerzas Armadas se le opusieron y le pidieron básicamente la renuncia. Frondizi se opuso a renunciar y lo llevaron detenido a la isla Martín García. Así es como finaliza el gobierno de Arturo Frondizi. Y ahora vamos a entrar a hablar un poquito respecto al último presidente de este periodo, que es José María Guido, que gobierna desde 1962 a 1963.
Guido fue designado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por el titular del Senado, porque el vicepresidente de Frondizi, que era Alejandro Gómez, había renunciado en 1958. ¿Qué hizo Guido cuando sumió al poder? Bueno, anuló los comicios, que no había querido anular Frondizi, e intervino en las provincias en donde ganó el peronismo y por supuesto que volvió a proscribirlo. Otra de las características es que limitó el derecho a huelga, clausuró el Congreso. Su mandato estuvo básicamente marcado por enfrentamientos entre facciones del ejército azules y facciones del ejército colorados. O sea, dentro del ejército se dieron dos facciones. Por un lado estaban los azules y por otro lado estaban los colorados. Los azules estaban a cargo de Juan Carlos Onganía, que establecían que el peronismo podía incorporarse a la vida política, pero sin Perón, y que el ejército debía intervenir en la política. Mientras que el ejército de los colorados consideraban que era imposible el retorno del peronismo y su líder era Benjamín Menéndez. Por supuesto, entre estos dos venció la facción azul en 1963. Y algo que me olvidé de decirles es que Guido no fue el último presidente de esta época, sino que el último fue Arturo Umberto Illia, que gobernó del 63 al 66. ¿Cómo llega al poder Illia? Del siguiente modo. Guido llama a elecciones para julio de 1963 y como el peronismo estaba proscripto, ganó con el 25% de los votos a Arturo Umberto Illia, que era un representante de la Unión Cívica Radical del Pueblo. Fue un gobierno radical que se caracterizó por estabilizar la economía e incluso creció mejorando así la calidad de vida. La política económica nacionalista estuvo marcada por la incorporación del salario mínimo vital y móvil, anuló el contrato con Estados Unidos que había firmado Frondizi, en donde Estados Unidos podía explotar yacimientos petrolíferos argentinos. Bueno, Illia lo anula. Establece la ley de abastecimiento para controlar los precios de la canasta familiar y así lograr el acceso a alimentos básicos por parte de todos. Aprueba la ley de medicamentos, que lo que hace es fijar los precios y controlarlos para evitar así un aumento desmedido. También aumenta el presupuesto para la educación e impulsa el Plan Nacional de Alfabetización. Los empresarios se opusieron a Illia porque lo consideraban como un exceso de la intervención del Estado en la economía. Los sindicatos criticaban la ley de asociaciones que les quitaban poder y lanzaron el plan de luchas con huelgas. En 1965 se realizaron elecciones legislativas donde el peronismo pudo presentar candidatos y ganó, ante lo cual las Fuerzas Armadas produjeron un nuevo golpe de Estado, interrumpiendo la vida política del país el 28 de junio de 1966. Periodo que se va a conocer con el nombre de Revolución Argentina y que veremos en un próximo video. Que estén muy bien. Nos vemos en la próxima.